Yo les quiero decir, con conocimiento de causa, ninguna empresa se acercaba a la democracia cristiana a donar plata. Era la democracia cristiana la que iba a ver a las empresas para pedirle plata. Así era. Y yo le exigiría al señor Latorre, que ha sido tan categórico hoy día, que transparentara cuáles empresas y a quiénes le donaron. Lo sabe él perfectamente y lo sé yo. Adicionalmente, ustedes me van a creer que toda esta operación fue traspasada a los medios como una forma de dañar de puros militantes de la democracia cristiana. Los que manejaron adicionalmente esa campaña son todos militantes de la democracia cristiana. Si alguien cree que un candidato de 30 años tenía contacto con las grandes empresas en Chile, es de una ingenuidad infinita. Ese rol lo cumplía la democracia cristiana. A todas, a casi todas las grandes empresas, a todas las grandes empresas se paseaba la democracia cristiana pidiendo plata para financiar las campañas. Entonces sería buena, todas, dije todas, no estoy de la grande empresa a todas. Entonces tengan por favor un poquito de pudor antes de hacer una acusación y declaren realmente a qué empresas visitaron, estoy hablando de la del 2009, y a qué empresas le pidieron y cuáles la donaron. Y les reitero que un candidato de 30 años tenía vínculos él con grandes empresas, por favor, me resulta ridículo. Son todos demócratas cristianos, eran todas personas del partido, eso era lo que lo manejaban. Ahí estaba Juan José Santa Cruz, coordinador de la campaña de Sebastián Sichel, que dispara todos los dardos a la democracia cristiana, hablando que esto era una operación política que viene de la DC, que quienes le habrían traspasado o filtrado estos documentos a la prensa eran precisamente militantes demócratas cristianos con el fin de hacerle daño a la campaña de Sichel. Asegura que era la democracia cristiana que iba a tocar las puertas de todas las grandes empresas pidiendo aportes para sus distintos candidatos. Y hay algo que a mí me llama la atención y me gustaría, Claudio, que tú nos pudieras explicar, porque hay mucha confusión con respecto a todo este tema. Hay que remontarse a cómo operaba, porque no había ley el año 2009 efectivamente que regulara el financiamiento de la política. ¿Cómo era? ¿Qué es lo legal? ¿Qué es lo ilegal? ¿Qué es lo reprochable en esta situación? Y si se puede dar o hablar de una operación política que viene de la democracia cristiana para echarle más tierra a la candidatura de Sichel. Sí, efectivamente, el problema que tenía el financiamiento de la política en esos años es que las empresas para poder, y esto es lo que la gente no entiende mucho, las empresas les interesa por motivos o por fines específicos influir en la política. Por ejemplo, el caso de Corpesca, porque las cuotas de pesca las determinaba la ley y por lo tanto cuando tú le pagabas al político tu cuota de pesca era más grande, podías pescar más, por ejemplo, alguna empresa. O por ejemplo, en el caso de que se haga una ley que a ti te perjudique, hubo casos a quienes les mandaron los textos textuales, valga la redundancia, ellos redactaban, de qué es lo que tenían que poner en la ley para su beneficio. Ellos redactaban, de hecho, era tan cara de palo el tema que ellos redactaban, los abogados de las empresas redactaban los incisos de las leyes y se las mandaban listos a los parlamentarios para que le presentaran como moción de ellos. Pero independiente de eso, uno se pregunta siempre por qué una empresa va a querer aportar. Esto es un muy buen fundamento, lógicamente, pero la empresa para poder sacar plata de su billetera necesariamente tiene que justificarla contablemente. ¿Y qué es lo que se hacía en esa época? En la fórmula común y corriente era solicitarle boletas de honorario. Si tú quieres que te preste 10 o 20 millones de pesos, tráeme los 20 millones de pesos justificados en boleto honorario. Y ahí partía el candidato, oye, préstame una boletita de 2 millones, préstame una boletita de 4 millones, préstame una boletita, y eran todas falsas las boletas. Pero con eso, la empresa, ¿qué es lo que hace? La empresa lo mete dentro de su contabilidad, justifica la salida de los 20 millones y además estas boletas se van a gasto. Claro. Lo reduces de tu base imponible. O sea, les convenía a la empresa, no eran que creyeran en el candidato. No, además que le conviene que el candidato vote a su favor de sus intereses, también gana porque baja eso de sus impuestos. Y ahí se configura el delito tributario por el cual también condenaron a Jaime Orpiz. Porque aquí todo el delito en esa época era simplemente que tú estás engañando al sistema tributario con estas boletas ideológicamente falsas. Entonces, por ideológicamente falsas porque uno aseguraba que recibía ese pago por un trabajo que nunca se realizó. Ideológicamente porque podría ser materialmente, eso quiere decir que la boleta es falsificada, ideológicamente quiere decir que la boleta es verdadera, claro, pero que lo que tú dices en esa boleta que hiciste, el informe, la defensa judicial, es mentira. Exacto. Por eso es ideológicamente falsa. Estamos intentando explicarlo súper simple esto para que se entienda en la casa. Ya, ¿qué fue lo que pasó en ese caso y qué es lo que alegan ellos? Ellos lo que hacían en esa época, en el 2009, lo que pasó en esta campaña era que supuestamente, según la versión de Sebastián Sichel, que la DC cerraba estos tratos directamente con la empresa aportante y que ellos, o en teoría no él, sino que su jefe de campaña lo que hacía era conseguirse las boletas con las personas, con los profesionales para poder justificarlas.
¿ya? Y que él no tiene idea de nada de eso, que él no tenía idea de nada de lo que pasaba. Y aquí yo quiero ser súper transparente con la gente y quiero decir por qué no le creo a Sebastián Sichel. Por un caso personal, yo no me manejaba mucho la ley de la 18.700, que es la votaciones populares y escrutinio. Yo no tenía idea. Y por una cosa de la vida me tuve que meter en eso y conocí cómo funciona el sistema. El sistema te exige a ti, solamente en la ley, el CERVEL te exige 2 personas que tú tienes que designar. Uno, que es tu jefe de campaña, que es el generalísimo, que básicamente jurídicamente es la que es la que va a hacer todas las revisiones a los colegios escrutadores y hace una serie de cosas según la ley. Y 2, que es el más importante, es el que va a revisar de tus cuentas, es el que entrega tus declaraciones o sea, que la contabilidad de los gastos para después cubrirlo contra los créditos, etcétera, etcétera. Todo, ese que es el que se entiende con el CERVEL directamente para hacerte la contabilidad. Esta segunda persona, normalmente eres tú mismo, salvo que tengas a alguien que te haga esa pega. Y ahora en este caso Sebastián lo tenía. La posibilidad de que él no supiera lo que estaba haciendo esta persona a cargo de su campaña es casi imposible. ¿Por qué? Porque los partidos en esas épocas pasaban 1 millón, 1,5 millones. Él está hablando de 30 millones de pesos que recibió para tener para su campaña. Entonces es imposible que su compadre de la vida, porque todo esto fue su compañero de universidad, amigo de toda la vida, de toda la CBO, apareciera, oye, ¿cuánto tenemos para poder hacer la campaña? Tenemos 30 millones. Ah, pero ¿dónde lo sacaste? No me interesa. Es imposible. Se sabía perfectamente que tenía... ¿De dónde se los 30 millones el partido nos dio uno? No, es que tenemos aporte. O sea, es lógico que tiene que saberlo, es imposible que no lo hayan conversado. Claro. Por eso que cuando él dice yo no tenía idea, me parece que es muy cara dura y me parece que es como cuando Piñera dice yo no hablé con mis hijos, claro, yo no hablé con mi compadre Délano, está todo en el fideicomiso ciego. Es que realmente insulta la inteligencia del chileno cuando él se para en esa postura. Por eso yo digo, es de los mismos creadores de la película, yo no sé qué minera vendieron mis hijos, esto ya fue investigado, no sé quién puso 30 millones, ¿qué pesquera puso 30 millones? Ah, no sé, ¿con qué boleta? No sé. Distinto es que tú hablas de una plataforma y personas particulares con nombre de apellido hagan pequeños aportes. Todavía puede decir, exacto, chuta, un tipo que alguna vez delinquió, alguna vez me aportó 5 lucas, 10 lucas. Es muy distinto a que hoy día vengan, se sepa que pesqueras que han tenido problemas con otras candidaturas estén metidas en la candidatura de Sebastián Sichel. Perdón, un segundo, vamos a saludar al invitado, pero Juan Carlos Latorre, que era presidente de la ADC de la época, ya desmintió a Sichel. Sí. Y dijo que la prueba más clara es que son sus amigos y la gente de su comando los que pasaron las boletas para las pesqueras. Yo también creo que hay falta la verdad. ¿Por qué? Porque esta información que tuvo acceso a Chilevisión, claramente, y en eso sí tienen razón el comando de Sichel, fue una carpetita ordenada con los correos electrónicos, las contabilidades que le llegaban a la DC de cada una de las candidaturas. ¿Por qué? Porque el partido te pide que tú informes cómo estuvo tu contabilidad y básicamente lo que hizo el personaje que trabajaba para Sichel, su compadre en esa época, le mandó toda la información al partido. Y el partido también recibía correos electrónicos copiados de la información de los aportes que hacían las empresas. Por eso que esta carpeta estaba lista. Si esta carpeta la iban a sacar en cualquier momento. ¿Y por qué se la sacan? Porque Sebastián Sichel, además, una de las banderas que utilizó en su campaña política fue hablar del tema del financiamiento irregular de la política, que se acabara este cuento, que no se acabara el otro. Y ahí está el problema, que después te sacan en tu cara que tú también recibiste financiamiento ilegal. Es que además, es un poco lo mismo que pasó con el cuarto retiro. Es lo mismo, es la misma cuestión. Si tú no has hecho nada, si tú no tienes nada incorrecto, no tienes nada que temer. Da lo mismo de dónde venga la información. Si la información es correcta y hay algo que explicar, en vez de tirarle barro al del frente y decir, no, yo no sabía nada, la DC es la que organizaba esto, tienes que dar la cara y responderle a la ciudadanía. Pero, perdón, ahí yo me quiero detener en algo que sí me pareció importante de lo que dice Juan José Santa Cruz. Lo único que yo rescato, no sé si esto es una operación política o no, probablemente sí estaba listo, como dices clarísimo. Tú. Y cuando uno entra a una carrera presidencial tan líquida como la han definido los expertos como la de ahora, esto sin llorar. O sea, uno tiene que ser honesto, transparente, porque es lo que te exige no solo el votante, sino que Chile completo. Y si ya te caíste una vez, no te puedes seguir cayendo, me refiero al cuarto retiro, ahora esta situación, en fin, porque una cosa es predicar lo que es bueno para el resto y lo que es bueno para mí es completamente distinto. Y es ahí donde hay que mostrar consecuencias. Sí. Pero lo que dice Juan José Santa Cruz respecto a que un diputado, Sebastián Iglesias, 30 años, no iba a llegar a esos grandes grupos de poder solo. No, eso yo se lo concedo absolutamente. Y pensar que él fue a tocar la apuesta de todas las pesqueras y lo atendieron y le aportaron 30 millones de pesos, eso no es real. No, lo que sí te puedo decir es que lo que lo hacen los grandes partidos era golpear la puerta a los empresarios, decirle, mira, tengo tantos diputados interesados que tengo que financiar, tengo tantos senadores que tengo que financiar. ¿Cuál de todos estos te interesa? Porque esta cuestión es casi una prostitución. Era una prostitución política. Pero eso no lo hacía Sebastián Sichel. Sebastián Iglesias en esa época no conocía. No,
nada. A nada. A él le llegaban y le decían, oye, Sebastián, ¿te interesa recibir de tal y tal empresa, tal y tal empresa? Listo, dale. Y ahí ponía a su coordinadora a generar las boletas ideológicamente falsas para que recibir las lucas. Pero es cierto que lo cerraba es cierto que lo cierra el partido, ¿no? O sea, en el fondo, esa negociación no la hacía él, claramente. No, eso no tenía ese nivel de poder, ni de llegada con empresarios, ni nada. Hoy día la puede hacer, antes no creo.